ha habido un proceso de degeneración de lo que podríamos llamar instituciones informales, es decir, de la cultura, de los valores, incluso de los propios incentivos, ¿no? De la sociedad y de los funcionarios públicos, eh, que no ha ido de la mano de un desarme de las instituciones formales, sino más bien de un agrandamiento de ciertas instituciones formales que pueden llegar a tener un carácter extractivo en muchos casos y no inclusivo, por utilizar la terminología de Acemoglu, ¿no? Más o menos este sería el resumen. Sí, y quizás, Juan Ramón, yo diría que lo uno es consecuencia de lo otro, es decir, el vacío que dejan una lo ocupan las otras, o las otras ocupan un vacío y desplazan a las otras, es decir, hay relación entre lo uno y lo otro. Muy bien, entonces, una de las instituciones formales que se ha introducido en Ecuador durante las últimas décadas ha sido precisamente la dolarización de la economía. Y hay muchos que bueno, pues establecen una cierta relación de correlación entre ambos fenómenos. Se ha dolarizado la economía, el país ha dejado de crecer o no ha crecido tanto como podría haber crecido según algunos, y ese estancamiento económico, junto con un Estado que se ve muy encorsetado por la restricción presupuestaria que le impone el dólar, está llevando a que el Estado no pueda atender pues, con eficacia su función de mantenedor del orden público y también una función redistributiva, social, para integrar a los perdedores del proceso de mercado. Y todo esto generaría un polvorín que estallaría en la ola de violencia que estamos visualizando en estos momentos. ¿Qué hay de cierto y qué hay de falso en esta narrativa? Bueno, creo que lo ha dicho Zayes anteriormente, así que me adelanto para repetirlo. Vamos a ver, Juan Ramón, creo que esa es una de las explicaciones más idiotas que he escuchado en mi vida en contra de la dolarización. Y en cierto modo me alegra porque los antidolarizadores se han quedado tan sin argumentos que parece que el único que les queda es hacer esta correlación espuria y estúpida entre dolarizar y violencia, que es como, bueno, eso no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, si eso fuese cierto, ¿por qué Ecuador durante las 3/4 partes de la dolarización ha sido el país uno de los más pacíficos de América Latina y ahora de repente que es violento es por culpa de la dolarización? Que, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Pero lo llamativo de eso es los antidolarizadores se han quedado sin argumentos medianamente sólidos y solo les queda recurrir a una imbecilidad de tal calibre. La dolarización es un fenómeno monetario, hay que adjudicarles problemas monetarios. Y creo que uno de los problemas más graves es precisamente no entender que la dolarización es una medida monetaria que soluciona los problemas monetarios. El problema es que cuando enseñamos economía confundimos lo monetario con la economía real. Y ese es precisamente el problema, porque se creen que incrementando la masa monetaria se solucionan los problemas de la economía real. Y precisamente lo que hace la dolarización es poner un muro. Por tanto, la dolarización será responsable de los parámetros monetarios del Ecuador. Y los parámetros monetarios del Ecuador es inflación, sobre todo, que es una de las más bajas de América Latina, incluido cuando vino la inflación en Estados Unidos, que Ecuador se moderó muchísimo más que en Estados Unidos. Fue la mitad o menos de la mitad que la de Estados Unidos. Por tanto, a la dolarización hay que juzgarla por lo que es una medida monetaria. Pretender que medidas monetarias solucionen problemas de déficit público o solucionen problemas de productividad es un error gravísimo de la mayor parte de los economistas que te lleva siempre a un fracaso. Y pretender que la dolarización causa la violencia es juntar peras, la velocidad con el tocino, a ver si tengo suerte y convenzco a alguien, pero no tiene ni pies ni cabeza. Sí, no tiene ninguna pies ni cabeza, pero en un país con un electorado extremadamente ignorante, cualquier cosa cala. Pero basta decir, o sea, con que si la dolarización causa violencia, ¿por qué Panamá no ha explotado? O sea, mientras que Honduras no dolarizado, sí. Mientras que Colombia no dolarizado, sí. Mientras que Perú no dolarizado, sí. Entonces, el salto de lógica pasa por el hecho de que piensan que el narcolavado es más fácil en una dolarización, pero la realidad es otra. Es más difícil lavar dinero en una dolarización que en un país no dolarizado, porque un país no dolarizado tiene un tipo de cambio. Entonces, en ese tipo de cambio hay casas de cambio. Casas de cambio mueven mucho efectivo. Es mucho más fácil lavar dinero en un lugar donde hay efectivo en países donde no hay efectivo, por un lado. Por otro lado, en el caso específico ecuatoriano, yo ya lo mencioné al inicio, la gran mayoría de las drogas que salen del Ecuador van a Europa.
Entonces, ¿acaso los euros se van a lavar en dólares? No, se tienen que lavar primero de dólares a de euros a dólares, que eso sucede fuera de las economías economía ecuatoriana. Entonces, decir que verdaderamente la dolarización ha fomentado la violencia en Ecuador no solo es absurdo, la dolarización es la única institución verdadera que mantiene cohesionada a la sociedad ecuatoriana. Y te voy a dar un ejemplo. La última vez que el Ecuador tuvo un periodo igual de largo, menos largo, pero igual, el segundo periodo más largo de estabilidad monetaria del Ecuador fue entre 1898 y 1914, cuando no había banco central y el dinero era oro. ¿Sí? Entonces, la institución de la dolarización, la decisión de los ecuatorianos de no deshacernos del dólar y de mantener el dólar como propiedad privada, es la primera institución verdaderamente a través de las cuales se aglutinan los ecuatorianos. Pero tenemos problemas dentro de la sociedad. Los indígenas, por ejemplo, exigen subsidios que no podemos pagar el resto del pueblo. Los grupos de interés de los profesores y los educadores. ¿Acaso hay más educación en el Ecuador después de 20 años de dolarización? ¿Acaso hay más salud en el Ecuador después de 20 años de dolarización? No. Y quiero hacer dos ejemplos clarísimos. Como decía Luis, desde que subió Correa, subió el gasto gubernamental del 20% al 40% del PIB y nadie lo ha bajado de ahí. ¿Sí? Sin embargo, el Perú gasta el 20% de su Producto Interno Bruto también. La calidad de vida del ecuatoriano es sustancialmente mejor que la calidad de vida del peruano. Es decir, ¿qué gana el ecuatoriano por 20% adicional del PIB que gasta su gobierno? Absolutamente nada. Entonces, la clave está ahí, está en el hecho de que crearon más gobierno, pero ese gobierno no creó riqueza, de hecho, destruyó riqueza porque el ritmo de crecimiento del PIB real es significativamente menor en esta década, desde que se subió al 40%, de lo que era en las épocas anteriores. Entonces, los resultados desde el punto de vista de medición creo que son absolutamente claros, y desde el punto de vista de destrucción de instituciones, Correa creó tantos ministerios, creó tanta reglamentación, que nadie le cree a las reglas. El exceso de reglas crea la inobservancia de las reglas y la desinstitución del país. Entonces, cuando Luis se refiere a la exceso de instituciones, es a eso a lo que se refiere a que hay demasiado papel, demasiadas reglas, demasiadas cosas que nos dicen exactamente qué hacer, como en Argentina la ley de perchas, que te decía exactamente qué tenías que poner en las perchas. Casi así estamos en el Ecuador, y teniendo un Estado que se mete a ese nivel para institucionalizar las cosas, en realidad lo que está haciendo es destruyendo una institucionalidad que verdaderamente la institucionalidad tiene que nacer del orden espontáneo, no nace de las leyes que se le imponen al ser humano. Eso.